Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos ustedes. Buenos días, buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Ojalá se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase que nos corresponde hacer el día de hoy, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Listo, vamos a comenzar. Un momentito, por favor. Listo, comenzamos. Vamos a comenzar a hablar de un tema bastante interesante, bastante importante, que en este caso va a ser un tema fundamental, el cual va a tener sus objetivos que vamos a tener que cumplir, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de lo que vendría a ser, primero, la parte de lo que es el mercado, ¿ya? Vamos a hablar de la competencia del mercado, modelos de mercado, disculpa, modelos de mercado, competencia perfecta, competencia imperfecta, ¿ya? Primero vamos a ver qué cosa es el mercado, ¿no? Es muy importante saber qué es el mercado, a qué nos referimos cuando hablamos de mercado. Entonces, primero vamos a comenzar a decir lo siguiente. Un momentito. Y ahora sí. Vamos a comenzar a decir, por ejemplo, que el mercado es un elemento de la circulación. Acuérdate que el mercado vendría a ser un elemento fundamental de la circulación. A ver, un momentito, ya. Ahora sí. Un elemento fundamental de la circulación. Acuérdate que la circulación vendría a ser parte del proceso económico, vendría a ser uno de los puntos fundamentales o fases o etapas del proceso económico en el cual interactúa, mira qué interesante, en esta parte de lo que es la circulación va a aparecer un elemento fundamental que va a ser el mercado, en el cual dice que interactúan los vendedores, ya le ponen nombre, vendedores y consumidores, mira. Entonces, tenemos vendedores, ¿no? Tenemos vendedores, tenemos en este caso consumidores para realizar una transacción. Es decir, en este caso va a haber una múltiple relación ahí en el cual cada uno de ellos va a llegar a satisfacer necesidades. ¿Ya? Cada uno de ellos va a ofrecer cosas y también a la vez se van a adquirir cosas que uno de ellos va a necesitar. Entonces, el mercado vendría a ser el conjunto de mecanismos mediante el cual, entonces vamos a hablar de que el mercado, ¿qué cosa es? Son mecanismos, ¿ok? En este caso vamos a decir que el mercado son mecanismos, ¿sí? Un conjunto de mecanismos mediante el cual los compradores, ahí estamos hablando de compradores, estamos hablando de vendedores, de un bien entran en contacto. Entonces vamos a ver acá nosotros de que este mercado va a ser un mecanismo por el cual pues se van a desenvolver tanto compradores y tanto vendedores, ¿no? Dentro de un entorno, dentro del lugar en el cual nosotros nos establecemos de manera continua para comercializar, dice, para comercializar, ahí está, comercializar, ¿no? Es decir, es el punto de encuentro entre comprador y vendedor. Entonces vamos a tener aquí dos cosas fundamentales. Va a haber una relación directa entre el comprador y el vendedor. Esto va a ser algo continuo, va a ser algo permanente, por eso se dice que el mercado es un mecanismo que permite eso, permite esa interacción entre comprador y vendedor, el cual se va a llegar a dar de manera constante, de manera continua, de manera permanente, digámoslo así. ¿Ya? Decimos que usualmente podemos decir que este es un mercado, podemos decir también que este es un mercado, cada uno de ellos muy distintos, muy diferentes, pero en el cual interactúan los mismos compradores y los mismos vendedores. ¿El detalle cuál es? A ver, el detalle está de que este mercado era fundamental e importante antes de la pandemia, pero después de la pandemia, este de acá comenzó a agarrar espacio y en este caso la tecnología ha permitido de que ese espacio pues sea cada vez más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido de que, pues, este tipo de interacción virtual, no presencial, digámoslo así, pues se resiente fuertemente en nuestra sociedad. Entonces, eso ha hecho de que en nuestra sociedad, pues, se llegue a ver, pues, un montón, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con el mercado en sí. Entonces, ese vendría a ser
parte de las cosas que nosotros vamos a llegar a tener, llegar a interactuar. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser el mercado, ¿no? Este mercado, como te indico, fuertemente ha crecido por diferentes motivos, claro está, por la misma necesidad en este caso, del vendedor, ¿no? Y también del comprador, por los diferentes motivos que hemos llegado a pasar, y creo que no hay necesidad de acordarnos, ¿no? Pero sí, en este caso, es fundamental de que lleguemos a ver cómo los dos son importantes, pero uno cómo ha ido creciendo, y ya se ha quedado de manera permanente en nuestra sociedad. Ese es algo bueno, lo cual ayuda a que esto se pueda dar de manera continua, ¿no? Y sobre todo, pues el ofertante y el demandante tenga formas, ¿no? Tenga mecanismos por los cuales puedan seguir interactuando. No necesariamente de forma presencial, no necesariamente de forma presencial. Entonces, eso va a ser una ventaja muy importante que va a tener este mecanismo, ¿ya? Luego decimos también que el mercado, por ejemplo, va a tener elementos. Los elementos del mercado son 4. Dice, para que exista un mercado, se debe reconocer los siguientes elementos. Tenemos a la mercancía, tenemos a la demanda, tenemos a la oferta, tenemos el precio. Cada uno de ellos con su relevancia que tiene dentro de lo que se puede realizar, dentro de lo que se puede hacer. La mercancía te está hablando en este caso, la mercancía te está hablando mayormente de los bienes, ¿no? Y de los servicios que se llegan a ofrecer, ¿ya? Que en este caso tú ya sabes que son producidos para ser vendidos y generar utilidades al empresario. Utilidades te está hablando de ganancia. Utilidades te está hablando de ganancia. ¿La empresa obtiene qué cosa? La empresa obtiene ganancia. ¿Ok? Entonces, estos bienes y servicios van a ser producidos para luego ser vendidos y de esta forma generar ganancias, ¿no? Para la empresa. ¿Sí? La demanda, usualmente, a ver, la demanda te habla del consumidor. ¿Ya? Dice, es el deseo y la capacidad de comprar, de parte de los consumidores, ahí está, consumidores, bien clarito dice ahí, consumidores, de determinados productos. Entonces, la demanda se relaciona con el consumidor, que en este caso tiene el deseo y la capacidad. Es decir, deseo, hablamos de la representación del objeto, ¿no? Es decir, ellos representan las cosas que requieren, las cosas que necesitan, imagino, ¿no? Pero luego también tienen la capacidad de poder comprarlo porque tienen liquidez, tienen plata, ¿ok? Y pueden comprar lo que usualmente están deseando o están necesitando, ¿no? El ofertante, en este caso dice que es el deseo y capacidad de vender, arriba era de comprar, acá es de vender, que tienen los empresarios. Entonces, los empresarios tienen esa capacidad de querer, en este caso, ¿qué cosa? Vender. Así como otros agentes económicos. Entonces, es el deseo y la capacidad de vender que tienen los empresarios. Ahí está. Entonces, los empresarios van a tener ese deseo, esa capacidad de vender, y de esta forma podemos decir que va a generar beneficios para, en este caso, todos ellos, ¿no? Esa es la oferta, la demanda y la oferta. Entonces, acá tenemos al empresario. Vamos a ponerlo con él, ¿ya? Empresario. Entonces vendría a ser, en este caso, tanto la demanda y tanto la oferta, ¿no? Cada uno de ellos va a interactuar, claro está. Cada uno de ellos va a tener intenciones diferentes, intenciones distintas, ¿no? Pero cada uno de ellos va a llegar, en este caso, a satisfacer cosas diferentes. Uno, satisfacer necesidades adquiriendo, comprando. El otro, obteniendo ganancias, ¿no? Obteniendo ganancias. Y lo que también es fundamental, el precio, que en este caso vendría a ser el valor monetario de las cosas. ¿Cuánto me vale tal bien, tal bien, tal bien, ¿no? Entonces, el valor que va a tener, que van a tener los bienes dentro de nuestra sociedad. De los productos, dice, de los bienes y servicios. Entonces, de acuerdo a las cualidades, pues el bien va a tener un valor monetario, ¿no? Entonces, el precio es lo que establece la empresa. Y el comprador, al momento de querer comprar tales cantidades, ¿qué cosa va a ver? El precio. Porque el precio va a determinar cuánto yo como consumidor voy a comprar, voy a adquirir. Y también a la vez va a generar las ganancias que obtiene la empresa, de acuerdo a las cualidades que pueda tener en este caso ese bien. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser
Ese vendría a ser el punto importante dentro de los elementos que tiene, por ejemplo, este mercado. Listo. Cualquier duda, avísame por favor, para que yo pueda en este caso orientarte y ayudarte. ¿Ya? Vamos ahora a las clases de mercado. Vamos a tener varias clases de mercado. Vamos a hablar de todas, ¿no? O en este caso de la mayoría, ¿no? También por ahí puede haber algunos más. Según el volumen de transacción, dice, tenemos un mercado, vamos a ver, un mercado mayorista y un mercado minorista. Es decir, el mercado mayorista, ¿en qué se diferencia del mercado minorista? Realizan transacciones en grandes volúmenes. Eso quiere decir de que esas empresas que realizan transacciones en grandes volúmenes compran cantidades. ¿Ok? Claro está que este mayorista le compra al productor. ¿Ya? Le compra al productor, no te olvides. Al productor. Al productor. ¿Ya? Ese productor se lo ofrece, se lo vende. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese productor se lo vende. ¿Pero se lo venden qué? Se lo venden cantidades. Para que luego ellos, por ejemplo los mayoristas, también se lo vendan. ¿A quién? Al comerciante. Se lo vende al comerciante. Que le compra también, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo vendo en el mercado, me compro un saco de papa, un saco, por ejemplo, en este caso de cebolla, y un saco, no sé, dependiendo, ¿no? De zanahoria, por ejemplo. Ahí está. ¿A quién le he comprado? Al mayorista. Entonces, el mayorista puede también, en este caso, el mayorista puede vender también o mayormente vende por sacos, o por mayor, o por cantidades. Pero también puede vender por unidad, también puede hacerlo. Si no, hay que ver a Macro. Macro es un mayorista, pero también vende ¿qué? Por unidad. Porque sabe de que llegan a su lugar de tienda, llegan personas que van a comprar por mayor y gente que va a comprar por unidad o por peso. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos hablando, claro, ahí estamos hablando en este caso del mercado mayorista. El mercado mayorista va a ser fundamental, pero como te indica acá, ellos hacen transacciones en grandes volúmenes, por lo tanto, de acuerdo a esos volúmenes también ganan. ¿Ya? El mercado minorista es diferente, porque realizan transacciones en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la bodega que está cerca a tu casa. ¿Cómo llega a venderte esos productos? Porque ellos compran, en este caso, al mayorista, ¿no? Si lo compran al mayorista, el mayorista se lo vende por la caja o por las cantidades que usualmente compra, y luego ellos, en su tienda, lo venden por unidad o por peso, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, el mercado minorista es ese. ¿Ok? Se realizan transacciones en pequeñas cantidades, es decir, no es de que compre grandes cantidades, ¿ok? Y a la vez también vende, como te digo, por unidad, o en este caso, eh, o en este caso, dentro del límite, ¿no? En la cual nos encontramos, ¿ya? Así que a tomar en cuenta. Listo, entonces, ese es el mercado minorista, mayorista y minorista, ¿ya? Mercado mayorista y mercado minorista. Venta por mayor y venta por menor. Listo, grandes volúmenes y pequeñas cantidades. ¿Ya? Listo. Entonces vendría a ser la diferencia. Mercado mayorista, mercado minorista. Ahora vamos al acceso al mercado. Mercado abierto, mercado cerrado. ¿Ya? Vamos a lo que vendría a ser en este caso el mercado abierto y vamos a lo que vendría a ser el mercado cerrado. En este caso nos dice, el mercado abierto vendría a ser el mercado donde no hay restricciones para las operaciones mercantiles. Por ejemplo, este es un mercado abierto, este también es otro mercado abierto. Por ejemplo, el mercado, hablando de Totus, hablando de Plaza Vea, hablando de Metro, ¿qué es? Es un mercado abierto. Es un mercado en el cual, por ejemplo, la gente puede entrar sin ningún tipo de restricción, hablando de que puede comprar. A eso me refiero. Profe, tengo que estar con mi mascarilla, sí. Esa es otra cosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que es un mercado en el cual las restricciones no se ponen restricciones para que pueda entrar cualquier persona, ¿no? Las personas pueden ingresar acá, pueden comprar,
En cambio, cuando hablamos de un mercado cerrado, acá sí. Acá sí se debe de cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, el mercado de la bolsa de valores. Tanto para las empresas, ¿no? Tanto para las empresas, ¿ok? Y tanto para las personas que van a ingresar acá y van a querer comprar o en este caso vender. ¿Ya? Acuérdate que el mercado de la bolsa de valores es un mercado particular. Así que, por lo tanto, las transacciones que se hagan tienen que hacerse con empresas que están registradas en ese mercado. Y esas empresas pagan intereses por las transacciones que van haciendo a la misma bolsa de valores, claro está. Lo mismo sucede con las personas, también igual. Tienen que tener una autorización, un permiso para ingresar ahí. Entonces, es un mercado cerrado al cual no pueden ingresar todos. Pueden ingresar la mayoría de personas, pero no todos. ¿Entiendes? Entonces, ahí llegamos a ver la diferenciación entre uno y otro, claro está. ¿Ya? Entonces, mercado abierto, mercado cerrado. La diferencia ya lo he mencionado ahora. Y luego tuvimos también el mercado mayorista y el mercado minorista, cada una con sus diferencias, claro está. Dime, ¿qué pasó? Dime, a ver, dime, ¿me querías preguntar algo? Acuérdate que en la bolsa de valores, la bolsa de valores es importante porque es el lugar donde las empresas ponen a disposición sus acciones o los bonos. Acciones son valores que tiene la empresa. Los bonos son deudas que también ellos ofrecen en ese mercado. ¿Ok? Y acuérdate que esa bolsa de valores está interconectado con otras bolsas a nivel internacional. Y es ahí donde interactúan las empresas, ¿ok? Y también las personas que quieran comprar acciones o bonos de otras empresas, ¿ok? Por si acaso te aviso. ¿Sí? Claro, es un mercado, porque hay un vendedor y hay un comprador, pues. Que claro está que el comprador no necesariamente es una persona, puede ser una empresa. Es decir, una empresa compra las acciones de otra empresa. Por eso es un mercado, porque hay un comprador y hay un vendedor. Claro. Ahora luego vamos a hablar. Ya más o menos lo he explicado, ¿no? Listo. Muy bien. Gracias por tu pregunta. Fíjate que en la bolsa de valores no necesariamente una empresa invierte, también puede invertir una persona. Eso hay bastante. En Internet hay bastante sobre ese tipo de publicidad, ¿no? Cómo invertir, de qué forma, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. Vamos ahora según el tiempo, el mercado temporal y el mercado permanente. ¿Ya? Si no ha quedado claro lo de la bolsa de valores, después voy a hablar de eso, no se preocupen, para fortalecer un poco la idea, ¿ya? Para que les quede claro a todos. Según el tiempo, mercado temporal y mercado permanente. El mercado temporal son los que surgen en ciertos periodos del año. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando teníamos el mercado de Mistura? En la Costa Verde me parece que se presentaba, ¿no? Ya, Mistura es una forma de mercado temporal. ¿Por qué, profesor? Porque es una feria. Entonces, ahí lo que preparan los mejores potajes, ¿no? Las mejores comidas, ¿no? Ah, su delicioso, profesor, claro. ¿No? Estamos hablando de un mercado temporal, que solo está por un determinado tiempo, claro. No solo ferias de comida, de diferentes tipos de ferias. ¿Eh? Feria gastronómica, feria de pirotécnicos, ferias navideñas, feria, por ejemplo, de escolares, ¿no? Ahí está. Un montón de ferias que tenemos, ¿no? Por Navidad y un montón más. Ese se llama mercado temporal. ¿Ya? Surgen en determinados periodos. No están están por ciertas semanas o un mes, pero no están durante todo el año. ¿Ya? Mercado permanente. El mercado permanente, ese sí se comercializa productos de consumo continuo y permanente. Es decir, por ejemplo, el de acá, ¿no? Si tú vas a Plaza Vea, mercado permanente. Vas a Totus, mercado permanente. Vas al mercado que queda cerca de tu casa, permanente. Porque está continuamente, pues está establecido físicamente ahí, ¿no? Pero de manera continua, lo vas a encontrar, ¿no? Y puedes ir a comprar en cualquier momento, tanto mañana o tarde. Estamos hablando de un mercado permanente. Muy distinto al mercado temporal, claro está, como te estoy indicando. Y luego tenemos según el aspecto jurídico. Tenemos tres mercados, informal, ilegal y mercado negro.
Apaga tu audio, por favor. Claro, en este caso, las ferias son llamados mercados temporales. Ferias artesanales, mercado temporal. Gastronómico, mercado temporal. Por ejemplo, feria por fiestas patrias, ¿no? Igual también. Escolar, ferias. Entonces, tenemos mercado temporal, son ferias. ¿Por qué, profesor? Porque están por un determinado momento o tiempo. ¿Sí? No están durante todo el año. Un determinado tiempo, que pueden ser semanas, como indiqué, o pueden ser meses. Tú cuando, por ejemplo, pases por alguna municipalidad de cualquier distrito, vas a encontrar siempre que durante las semanas o los fines de semana, ahí hay ferias. De cualquier tipo, claro está. ¿Y cómo ves tú? Porque están así como los de acá. Así están. Establecidos con carpas, mayormente. Y cuando pasen 2 o 3 semanas ya no van a estar. Pueden haber otro tipo de feria. Por eso se denominan mercado temporal. ¿Ya? Ya ahí está, por ejemplo. Bien, listo. El mercado informal, mercado ilegal y mercado negro. El mercado informal, como la misma palabra lo dice, acá no se cumplen las normas legales establecidas. Entonces, es un mercado o son personas que usualmente venden, ofrecen sus productos, pero en lugares que no están permitidos y en las condiciones que no están permitidas. Por eso decimos de que es un mercado informal, por ejemplo, la venta ambulatoria, como sucede acá, mira, la venta ambulatoria. ¿Ok? Entonces, la venta ambulatoria no es algo que sea formal. Y claro está, no es algo que esté permitido por las municipalidades. Porque acuérdate que todo mercado formal tiene que tener una autorización y tiene que estar en un lugar el cual no interrumpa el tránsito de la sociedad. Pero eso muchas veces en nuestra sociedad no ocurre, ¿no? Ocurre lo contrario, ¿verdad? Claro, por ejemplo, Caquetá, digamos, Caquetá antes era más desordenado de lo que es ahora. Era recontra desordenado. Antes que hicieran toda esa parte del puente, todo eso, era recontra desordenado porque llegaba, eh, había cuadras y cuadras en las cuales estaban establecidos todos los ambulantes. Toda esa parte de lo que es el puente, toda esa parte de lo que es de la pista, ya no están ya. Ahora están alrededor. Ese es el problema. Todos los ambulantes están movidos a otro sector, ¿verdad? Que usualmente de la mañana a tarde es más fuerte. Sí, y sobre todo por las condiciones, porque lastimosamente tampoco lo dejan tan limpio que digamos, ¿no? Y ahí es donde se da lastimosamente también la delincuencia, ¿no? También se da en este caso el desorden, el caos, ¿no? La montonadera de basura. Entonces, lastimosamente es así. Entonces, ese es un problema que tenemos. ¿Y ese problema quién lo resuelve? Pues el Estado por medio de las municipalidades tiene que resolverlo, ¿no? Sí, de verdad que, imagino que sí, de verdad. Claro, por eso mismo lo digo, ¿no? Eso es algo que lastimosamente te puede decir, claro, por ejemplo, ¿qué sucede en Gamarra? En Gamarra, por ejemplo, ¿qué sucede? Uf, es fuerte ahí. Ahí, por ejemplo, es fuerte. ¿Fuerte qué cosa? Es fuerte en este caso, por ejemplo, la venta ambulatoria. Toda esta parte de la Victoria, pues, ¿no? Entre la Victoria, pues. Es fuerte, hay un montón de ambulantes. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Esos ambulantes le compran a los mismos productores de Gamarra y ellos lo venden afuera. Y lo venden en este caso casi al precio que los de afuera, los de adentro lo venden. Por eso es de que lo de Gamarra dice porque no lo sacan ellos, porque ellos nos compran a nosotros y en este caso ellos lastimosamente, y la gente ya no entra, ya no llega a sus lugares. Lo que prefiere comprarla de ellos. Claro, porque hay una diferencia, el de acá paga impuestos, el de acá no. Entonces, por eso hay diferencias, ¿no? Lastimosamente esas son las cosas que puede generar. Claro, todo, la informalidad, acuérdate que es todo lo que se haga sin ningún tipo de autorización. No te olvides. Entre ellos, como te digo, los ambulantes, que no son los únicos, por eso dice. ¿Ya? Todo lo que en este caso, lo realice en lugares que no estén permitidos. A eso me refiero. ¿Ya? Mercado informal, lugares en los cuales no estén permitidos. No solo que no tenga autorización, sino en lugares que no estén permitidos. Como por ejemplo indicaron ustedes, ¿no? La pista, la calle, ¿no? Las veredas, ¿no? Mayormente. Mercado ilegal. Mercado ilegal es diferente, justo ahí por ahí lo escribieron, ¿no? Voy a decir. Eso no vendría a ser, en este caso,
Se comercializa productos que están prohibidos de vender. Entonces, el mercado ilegal te habla de productos que no están permitidos. Los ambulantes venden cosas que están permitidas, solo que lo están haciendo de manera no formal. Es muy diferente, entiéndame bien. Por ejemplo, en el mercado denominado ilegal, claro, ajá. Por ejemplo, por ahí estaba poniendo un momento, un ratito, un ratito, un ratito. Sí, eso por ejemplo, ¿no? Eso es algo ilegal. La venta de animales, como dicen ahí, no exóticos, ¿no? Las aves, los mismos perritos, ¿no? Los mismos, no sé, un montón de animales, los monos u otros más, ¿no? Las tortuguitas, ¿no? Charapitas que le dicen, ¿no? Entonces, estamos hablando de la venta ilegal, como por ejemplo puedo añadir la venta de drogas, ¿no? Es un mercado ilegal, es decir, ese mercado no está permitido, de ninguna forma está permitido, pero lastimosamente hay gente que lo hace, hay gente que vive de eso, entonces se llama ilegal, ¿ya? Se comercializa productos que están prohibidos de vender, lastimosamente es así, pero lastimosamente también el Estado no tiene capacidad para fiscalizarlos. Ya, esa es adopción, que es muy diferente. No, esa es adopción, adoptar. Por eso dicen adopta, adopta un animal, ¿no? Es muy diferente, ¿ya? El hueco es un lugar que en este caso, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Es un mercado en el cual se venden cosas que están permitidas, como también cosas que están permitidas, pero no es el lugar en el cual se debe de vender y sobre todo ellos no tienen autorización para vender eso. Ese es el problema. ¿Por qué crees tú de que ellos siempre hacen la piratería de los videos, de los celulares? Porque los celulares sí se pueden vender. No es algo que no esté permitido, pero la forma como lo venden ellos, eso ya vendría a ser, ¿qué cosa? Un mercado negro. Ese es un mercado negro. Por ejemplo, un mercado negro de órganos, un mercado negro de armamentos, por ejemplo. ¿Entiendes? Celulares robados, a eso me refiero, claro. Ellos venden celulares, celulares está permitido venderlos. Si yo me formalizo y normal, tengo autorización. Pero si yo no lo tengo para hacerlo, a eso me refiero. Eso ya no vendría a ser un mercado que digamos, esté en condiciones de poder venderlo, ¿no? Claro, a eso me refiero. Entonces, ese vendría a ser mayormente un mercado negro. ¿Cómo nace el mercado negro? El mercado negro nace mayormente con que cuando en un país hay algún tipo de crisis económica, mayormente el Estado lo que hace es hacer de que el valor del dólar, que es el bien que se va a utilizar, ¿no? La moneda, pues le pongan un valor, un precio. Entonces, como no todas las personas tienen esa capacidad de adquirir cierta cantidad de dólares, porque el Estado restringe cantidades, entonces ellos mejor se van al mercado negro, en el cual lo adquieren a un mayor precio, pero pueden adquirir las cantidades que desean. Entonces, ahí es donde nace el mercado negro. Y en la actualidad tenemos mercado negro para diferentes cosas. Mercado de órganos, mercado de armamentos, ¿no? En el cual se venden, por ejemplo, ahí estamos hablando, si hablamos de un mercado ilegal, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el sicariato, ¿verdad? El sicariato es un mercado ilegal. Pero ellos tienen un lugar, un mercado negro en el cual pueden conseguir armamentos sin ningún tipo de autorización. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen un lugar en el cual pueden conseguir ese tipo de bienes. Entonces el mercado negro ha cambiado bastante en la actualidad. ¿Ok? Ajá. Y tú sabes de que el sicariato en nuestros países también ha aumentado. Entonces también ha aumentado la demanda de armamentos, pues, ¿no? ¿Cómo se da esa disponibilidad de bienes? Bueno, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Otro cantar ya. Pero lastimosamente eso es así. Eso es así. Y porque una persona puede sacar una autorización para tener armamento. Puede hacerlo. Pero esto en borroso, pues un montón de cosas te piden. Entonces, como yo no quiero para eso específicamente, me voy mejor al mercado negro en el cual yo lo pago y me dan ese armamento. ¿De quién será? No lo sé, pero yo ya tengo para hacer las fechorías que me corresponde hacer a mí, ¿no? A eso me refiero. Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Dos cosas muy distintas. Bien. Ahora vamos a lo que vendría a ser el mercado bursátil y el mercado extrabursátil. ¿Qué es eso? Según la negociación en la bolsa de valores, dice, mercado bursátil y mercado extrabursátil. Bursátil, como te indiqué antes, dentro de la bolsa de valores. Es donde se negocian títulos valores como bonos y acciones. Los bonos, como te dije, son
deudas que una empresa puede tener y que también puede ofrecer o vender a un mejor postor. Las acciones son porcentajes de valor que una empresa tiene dentro de la bolsa, las cuales también pueden ser ofrecidas a cualquier tipo de postor, que puede ser una persona o puede ser una empresa, las cuales pueden comprarse. Si yo lo compro, es decir, yo voy a ser accionista con un porcentaje de valor en esa empresa. Es decir, voy a ser propietario de una parte, ¿no? A eso me refiero. Entonces, es un lugar en el cual, por ejemplo, se van a llegar a realizar ese tipo de transacciones. Pero acuérdate que es dentro de la bolsa de valores. Claro, ahí acuérdate que los bonos se dan de diferentes formas, por ejemplo, ¿no? Los bonos, en este caso, cuando hablas del Estado, son los bonos soberanos, que pueden ser comprados por cualquier tipo de persona, la cualquiera, en este caso, disculpa, cualquier tipo de empresa o país que pueda, en este caso, darle la disponibilidad que ese país desee. Y los bonos se pagan en tiempo largo, ¿no? Que nuestro país lo sacó, me parece, 100 años. Se hace con la finalidad de que en algún momento pagarlo, ¿no? Para que no venza, sobre todo lo hacen. Pero bueno, son parte de las cosas, ¿no?, que suceden. El mercado extrabursátil se negocia títulos valores, fuera de cualquier mercado organizado. Negociación directa acá. Es decir, el mercado extrabursátil se diferencia del bursátil. ¿Por qué? Se diferencia del bursátil porque estamos hablando de empresas que no necesariamente están registradas en la bolsa por el tamaño de empresa que son, y sus mismos socios pueden ser los que pueden comprar los valores o acciones que esta empresa tiene. Por ejemplo, dos socios. Un socio quiere vender su 10% de esas acciones y el otro socio le quiere comprar. ¿Qué cosa hacen? Se van a la notaría, acuerdan, le entrega la plata, firman y ya le hizo el traspaso de las acciones a esa persona que la ha comprado. Listo, se acabó. Entonces, a eso me refiero con el mercado extrabursátil, es decir, fuera de la bolsa de valores. Se negocia títulos valores fuera de cualquier mercado organizado, que en este caso te está hablando de la parte de la bolsa de valores, ¿no? Es extrabursátil. Según el poder de mercado, mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta, ¿ok? Por ejemplo, eso vamos a explicarlo después, ¿ya? Dice, ningún agente económico puede influir en el precio, es verdad, y al menos un agente económico influye en el precio del bien. Profe, ¿a qué se refiere con agente económico? Agente económico, te estoy hablando de la empresa o te estoy hablando del consumidor. A eso me refiero, ¿ya? Según el espacio, la exportación y la importación. Acuérdate que este tema de la exportación, la importación, se ha ido incrementando, ¿ok? A pasos agigantados. Acuérdate que los dos son fundamentales para un país, pero claro, ¿así? ¿Ahí me escuchan bien o se me escucha entrecortado? Porque yo acá lo veo bien, ¿no? No sé. Sí, debe ser el internet un poquito que seguro se va, viene, ¿no? Ya, ok. Por ejemplo, uno es la exportación, otro es la importación, ¿ya? Tú sabes de que hay diferencias entre ambos. ¿Qué es lo que le conviene más a un país? En este caso al nuestro, exportar, pues, ¿no? Nos conviene más. ¿Qué es la exportación? Cuando lo producido en nuestro país es llevado a otros países que requieren de esos bienes o servicios. Escucha bien, ¿eh? Escucha lo que te dice. Entonces, lo que se ha producido en nuestro país va a ser llevado a otro país. Es decir, las empresas que lo producen con una finalidad de llevarlo a otro país, de venderlo a otro país, ¿ya? Entonces se vendría a ser la exportación. Profesor, ¿por qué es importante la exportación? Porque va a generar, ¿qué cosa? Ingreso de divisas. Genera ingreso de divisas. Profe, ¿cómo es eso? Cuando yo te hablo de la divisa es una moneda fuerte que se usa en el comercio internacional. Las dos monedas fuertes que tenemos en el comercio son el dólar y el euro. Que en este caso tú ya sabes que el dólar es el más usado, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser la exportación. La importación es lo contrario. Es decir, cuando los agentes económicos de un país, nuestro país, compran cosas, bienes o servicios de afuera y lo traen. ¿Eso genera qué cosa? Salida de divisas. Salida.
Profe, ¿qué agentes? Por ejemplo, el Estado, la empresa y la familia. Ellos son los que compran. Entonces, en importación, cuando nuestra sociedad requiere de bienes que en otro país se producen, yo lo que hago es comprarlo y traerlo, ¿no? Entonces, qué es lo que se hace más en nuestro país en la actualidad? Se importa. Que debería ser lo contrario, ¿no? Debería haber una mayor exportación, pero no lo hay. Hay una mayor importación. ¿Ya? Tengo que tomar en cuenta eso porque eso va a ser, en este caso, fundamental. Dentro de lo que estamos hablando, claro está. Bueno, dependiendo, ¿a qué te refieres? No sé. En la importación, sí. En la importación, sí. Por ejemplo, el petróleo. O la que ha subido el combustible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando sube el precio del pollo, porque el maíz gordo, grueso, eso lo importan. Lo traen las empresas. Para luego ofrecerlos acá, ¿me entiendes? Si me hablas sobre eso, sí. Si me hablas sobre eso, sí. ¿Está bien? Ujú. Entonces, ese vendría a ser la exportación y la importación. ¿Ya? Acuérdate que hay muchas cosas que, como justo dice su compañero, hay muchas cosas que nosotros traemos de afuera, que acá se venden. Entonces, si hay algún tipo de aumento en el valor, por ejemplo, del dólar, lastimosamente el bien va a costar más. Y no porque el bien no haya subido de precio, sino que lo que se usa para ese comercio ha subido de valor, el dólar. Pues, ¿no? Por eso mismo. Entonces, el comercio ahí se ve afectado. Tanto el que ofrece y tanto el que compra se ve afectado. ¿Ya? El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Vamos a leerlo primero, ¿ya? La empresa pone a disposición de la familia lo que ha producido y la familia lo que adquiere. Mercado de factores. Lugar donde la empresa adquiere los factores que requiere para la producción, como la naturaleza, el trabajo, el capital, por el cual paga un monto. Vamos a explicar. A ver, mira. Acá tenemos el mercado de bienes y servicios. Acá tenemos el mercado de factores de producción. Atento, atenta, por favor. Dice, empresa y hogar, que en este caso sería familia. Pues, ¿no? Los dos son iguales. Vamos primero al puntito azul, a esta parte de acá. ¿Ya? Vamos primero a esto. Dice, la empresa lleva al mercado de bienes y servicios lo que ha producido. Por eso dice vende. Entonces, la empresa ha producido bienes, ha producido servicios. ¿Ok? Ahora, mira, mercado de bienes y servicios. Mira acá, seguimos con el azul. Entonces, eso de ahí es dado a quién? A las familias. Porque dice, las familias lo adquieren. Mira qué interesante. Entonces, esos bienes y servicios son adquiridos por quiénes? Por la familia. Ese es uno. Entonces, la empresa mira cómo realiza esa actividad en el mercado de bienes y servicios y mira la reacción de la familia. Ahora, si sigues la flecha, tiene que ver con la familia. Y dice acá, trabajo. Porque son tres factores que se ofrecen en el mercado de factores, para la redundancia. Entre ellos, ¿qué cosa? El trabajo. Entonces, la familia ofrece su mano de obra, mira. Ofrece su mano de obra. ¿Quién usualmente va a requerir esa mano de obra? Mira, sigue la flecha. ¿Quién lo requiere? La empresa. Mira, por eso dice factores de producción. Es decir, no solo la mano de obra, sino también los insumos y las máquinas herramientas, ¿no? Adquieren. Ese es el mercado de factores de producción. Ahora, si vamos a lo que vendría a ser, la empresa, vamos a la parte rojita. Ya, vamos a la parte rojita. Dice, en el mercado de bienes y servicios, la empresa que recibe ingresos. Recibe ingresos, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Y esos ingresos que recibe lo usa ¿para qué? Para pagar salarios, alquileres, beneficios. ¿A quiénes? A lo que adquiere, pues. Lo que adquieren en el mercado de factores. ¿Qué cosa adquieren en el mercado de factores? Ahí está, pues mira. Esto adquiere. Por eso dice que hay una renta, hay un pago de la empresa ¿a quién? De la empresa hacia la familia. Y la familia cuando recibe eso, cuando recibe la plata, el money, ¿qué hace? Adquiere, es decir, gasta. Mira, ahí está. La familia gasta. Gasta. ¿Qué cosa? ¿En qué gasta? En bienes y servicios. Mire, profe. ¿Y eso va a ser qué cosa? Un ingreso para la empresa.
Y así, sucesivamente, tenemos aquí. Entonces, esta parte rojita te habla de los ingresos y gastos, tanto de uno y de otro. Y esta parte azulita te habla de lo que se produce y de lo que se compra, tanto de uno y de otro. Es decir, la empresa puede ser productora, ¿ok? Vendedora, y la familia puede ser consumidora. Como también la familia puede ser vendedora y la empresa puede ser consumidora. ¿De qué? De los factores. ¿Me entendiste? Entonces, esa vendría a ser la interacción que hay en el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Tanto de uno y tanto de otro. Por eso los dos son importantes, pues. ¿Clarito? Bien. Está todo claro, ¿verdad? Como no me responde. Ok. Bien. Entonces, esa sería un poco la diferencia, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Claro está. ¿Ya? Listo, seguimos. Vamos a ver de que dentro del mercado vamos a encontrar algunas fallas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Situación en la que la asignación de bienes o servicios por parte de un mercado no es eficiente. Ahí está. No va a ser eficiente esta interacción. No va a ser eficiente. Entonces va a haber problemas, ¿no? Debido a que el mercado suministra más o menos cantidad de lo que sería necesario. Es decir, y eso es lo que mayormente nos sucede, ¿no? Porque tú sabes de que usualmente los bienes que son bienes que se producen. Pero, ¿qué cosa? ¿Con qué tiene que interactuar? Por ejemplo, un país, ¿con qué tiene que interactuar la economía? Con la escasez. Escasez de recursos, acuérdate, la insuficiencia, ¿no? De los recursos. Lo contrario al fallo de mercado es el fallo del Estado, que también lo hay. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de fallas de mercado. El de acá no tanto, porque vamos a verlo después. Las externalidades, el efecto no compensado de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. Por ejemplo, si por mi casa, escucha, si por mi casa, por ejemplo, ponen un supermercado, no, ponen un mall o un supermercado, por ejemplo. Ah, bacán, chévere, grande, ¿no? Ah, qué bacán, voy a poder ir a comprar cerca a mi casa, ¿no? Bacán, listo. Pero eso me va a traer consecuencias positivas y consecuencias negativas. Por ejemplo, una de las consecuencias positivas puede ser de que yo esté cerca para ir a comprar ese supermercado. Bacán. Otro, de que las casas se comiencen a revalorizar. Chévere. Pero también hay cosas negativas, de que capaz ese supermercado va a generar más ambulantes, más desorden. ¿Me entiendes? Caos. Entonces, estamos hablando de cosas positivas como también de cosas negativas. Y ahí es donde ¿quién tiene que entrar? La municipalidad, para poder hacer de que eso no ocurra. Pero lastimosamente sucede lo contrario. Si no hay que ver la parte de Megaplaza o la parte de Plaza Norte cómo está, en sus extremos. Lastimosamente es así. Y tenemos también la competencia imperfecta. Es cuando los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar el precio de los productos. Es decir, tanto el vendedor o consumidor puede influir en el precio del bien. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Luego vamos a ver eso. La información asimétrica. Yo te pregunto algo, a ver, vamos a ver un ratito. Dice, se refiere a cuando una de nuestras partes, ya sea vendedor o comprador, sabe o tiene la información del producto más que la otra parte. Y eso usualmente sucede en nuestra sociedad. O tú conoces todas las características positivas y negativas del bien. A ver, dime, ¿acaso nosotros conocemos completamente las características del bien? ¿Lo conocemos o te lo dicen? A ver, ¿te lo llegan a decir o no? Completamente. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, ¿no? Es decir, hay cosas que nosotros sabemos del producto, como también hay otras que no. ¿Por qué, profesor? Porque son productos que en algún momento se van a malograr, se van a acabar o se van a estropear. Es lo que va a suceder. Y eso es lo que mayormente no te informan. ¿Qué te dicen? Te dicen las características buenas. Que tiene buena cámara, que tiene buena, en este caso, buena capacidad de almacenamiento, un montón de cosas. Pero las negativas no te informan. Y eso se llama información asimétrica. Es decir, solo uno, no los dos, tienen completa información del bien.
¿Ya? Entonces, esto usualmente ocurre dentro de una competencia imperfecta, dice. ¿Ya? Esos dos tipos de fallas son fuertes. La información asimétrica y las externalidades. Mayormente es lo que ocasiona, ¿no?, el hecho de que se forme el mercado. ¿Ya? Y ahí no hay un control, sino que más bien todo lo contrario, pues, ¿no? Y ahí hablamos, por ejemplo, entonces, de lo que son los modelos de mercado. Vamos primero al modelo de competencia perfecta y luego vamos a pasar a ver la competencia imperfecta. ¿Ya? Acá hay mucho por hablar. Modelo de competencia perfecta. Es una representación idealizada, ¿ok? Profe, ¿por qué dice que es una representación idealizada? ¿Porque alguien lo ideó? ¿Alguien lo idealizó? ¿Ok? Y ahí estamos hablando del año 1776, ¿ya? 1776. ¿De quién estamos hablando? De Adam Smith, ¿ya? Ratito. Bien, estamos hablando de Adam Smith. Adam Smith es el que idealiza, o mejor dicho, el creador de esta competencia perfecta. Él idealizó un mercado o un tipo de mercado. Es decir, es un mercado perfecto, en el cual tiene agentes perfectos también a la vez, ¿no? Entonces, acuérdate que estamos hablando de la primera, ¿ok?, revolución industrial, ¿ya? La primera revolución industrial. Entonces, ahí es donde vamos a comenzar a hablar. Y otra cosa más, él habla de acuerdo a lo que ha sucedido antes. Porque antes, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido, por ejemplo, a la escuela mercantilista, ¿no? Y hemos tenido también a la escuela francesa denominada fisiócrata, ¿ya? Ahí estamos hablando de cosas muy importantes. Tenemos dos tipos de escuelas que hemos tenido antes. Y luego ya viene la escuela clásica de Adam Smith, ¿no? La escuela clásica. Esa escuela es la que, de la cual van a ser él, y va a comenzar a hablar sobre esta competencia perfecta. ¿Ya? Leemos, dice, es una representación idealizada de los mercados de bienes y servicios, en la que la interacción de la oferta y demanda determina el precio. Entonces, aquí no te está diciendo de que el ofertante o demandante pone un precio, te está diciendo que su interacción, la interacción de ellos va a generar el precio. No te olvides, ¿eh? La interacción que tengan ellos genera el precio. No de que uno de los dos o ambos van a influir sobre el precio o ponen el precio, no te está diciendo eso. Dice que su interacción, por lo tanto ellos no influyen en el precio. ¿Ok? Dice, supuestos, gran número de compradores y vendedores. Entonces acá hay una atomización, ¿no?, del mercado. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de compradores y una gran cantidad de vendedores. Es decir, no va a haber en este caso restricciones para el ingreso de compradores y vendedores. Productos homogéneos, es decir, los productos son iguales, no hay productos diferentes, no hay productos distintos, como sucede, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos mascarillas de diferentes colores, por ejemplo, diferentes precios, ¿no? Eso no hay, son productos homogéneos. Información perfecta, es decir, acá no hay asimetría de mercado, porque ambos, comprador y vendedor, conocen al 100% el bien o el servicio, ¿entiendes? Y luego las empresas y consumidores son tomadores de precio, es decir, ellos no influyen en el precio, sino que aceptan el precio, ¿ya? No hay barrera de ingreso y salida, ahí está. Por eso tenemos un gran número de compradores y vendedores, porque no hay barrera de ingreso. Todo aquel que quiere ingresar, ingresa. ¿Ok? Por eso decimos que es una competencia perfecta. Eso, tú sabes que en nuestro día eso no ocurre. Eso es lo que no ocurre. Es algo que, por eso te dice que es una representación idealizada. No ocurre en la realidad, pero se utiliza como modelo. ¿Para qué? Para ir mejorando, pues, ¿no? Para ir mejorando la forma como se llega a realizar la parte de la política económica de un país, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser la competencia perfecta. Pero pues, si vamos a la competencia imperfecta, vamos a encontrar diferencias de las cuales se acoplan a nuestra realidad. Por ejemplo, presenta las siguientes características. Los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio del producto, y eso es verdad.
En nuestros días, los compradores o vendedores pueden controlar de alguna forma el precio de los productos. Sí lo pueden hacer. ¿Existe diferenciación de producto? Claro que sí. Imagínate, por ejemplo, tenemos celulares iPhone, tenemos celulares Samsung, tenemos el Xiaomi. ¿Hay diferenciación de producto? Claro que sí. Hay diferenciación. ¿Existe información incompleta en el mercado? Por ejemplo, yo no conozco completamente la información de ese bien. No lo conozco. Que me digan que es así es muy distinto, pero que es incompleto es incompleto. Las empresas se valen de la promoción. Es decir, aquí sí existe la publicidad. En la competencia perfecta no existe la publicidad. Entonces, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy, muy diferentes. Las cuales ambas, en este caso, de acuerdo a nuestra realidad, son válidas. Solo que una sí se acopla a nuestra realidad, que es la competencia denominada, en este caso, imperfecta. ¿Ya? Por si acaso te lo indico. Entonces, en nuestra velocidad sí se acopla esta competencia imperfecta para que de esa forma podamos verlo. Y acá tenemos un poquito ya el resumen, ¿no? Competencia perfecta es aquel mercado en el cual ni el ofertante ni el demandante puede influir en el precio. Ahí está. Competencia imperfecta es aquel mercado en el cual los ofertantes o demandantes o ambos pueden en diversos grados influir sobre el precio. Ahí está la diferencia. Otro, gran cantidad de vendedores y compradores. Uno, el poder de mercado de los compradores y vendedores para influir sobre el precio. Entonces, son cosas diferentes. Bien, entonces, ese vendría a ser, por ejemplo, la forma como vemos, ¿no? En la competencia perfecta, gran cantidad de vendedores y compradores, atomización, tanto de uno y otro. No existe barreras a la entrada, libre acceso a la industria. Los productos son homogéneos, es decir, no hay diferencias, son iguales. No hay publicidad como te indiqué antes. Vendedores y compradores son precio aceptantes, es decir, ellos no influyen en el precio, sino que aceptan el precio de su interacción, hace que se genere el precio. Información completa, tanto para los consumidores como para vendedores. Listo. Imperfecta. El poder de mercado de los compradores o vendedores para influir sobre el precio, eso sí tenemos. Existen restricciones a la entrada de nuevos competidores, eso también tenemos. Información imperfecta sobre precios, costos y beneficios, eso también lo tenemos, porque no tenemos, en este caso, una información completa, la simetría del mercado. Presenta diversos grados de imperfección. Las imperfecciones, ¿sabes cuáles son? Son los monopolios, monopsonio, etc. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a ver primero las clases, o mejor dicho, la clase de competencia imperfecta que tenemos. Y según eso vamos a ir completando. Ir completando a qué se refiere cada uno de ellos. Vamos a demorar en algunos más que en otros. Acá está los modelos de mercado, un poco de resumen, que tú ya luego, cuando yo entregue la diapositiva, lo vas a ver tranquilo, tranquilamente, no te preocupes. Y luego vemos también aquí ya los tipos. ¿Ya? Dentro de la competencia imperfecta tenemos tipos. El primero y el más preocupante es el monopolio. ¿Ya? ¿Qué es eso? Existe un solo productor que controla el mercado y muchos compradores organizados. Entonces, aquí te está hablando de que dentro de un país solo hay un productor. Vamos a marcarlo, ¿sí? Dentro de un país hay un solo productor. Mira qué interesante. Hay un solo productor. ¿Ya? No hay más. De ese bien específico hay un solo productor. Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, el tema de cálida. El gas, pues, ¿no? Hay uno solo. No hay más. Entonces, estamos hablando de un solo productor. ¿Eso qué cosa es? Monopolio. Entonces, dice acá, el precio y las cantidades, precio y cantidades, ¿ok? Son determinadas por el productor, es decir, ese que te he hablado yo determina el precio. Cuando el monopolio de parte del Estado, pues es más, digamos, el precio es más aceptable, pues, pero cuando es de una parte privada, ahí viene lo complicado porque ellos usualmente aumentan, porque están invirtiendo en varias cosas, pues, ¿no? Por eso te indica que vendría a ser muy distinto, muy diferente. Entonces, ahí estamos hablando de lo que vendría a ser la parte de lo que sería el monopolio. Se evita el acceso, ahí está. Se evita el acceso. Entonces, no hay otras empresas que puedan competir con la que en ese momento brinda el bien o servicio. Por eso dice que se evita el acceso. No hay acceso de nuevas empresas. No hay acceso de nuevas empresas, por lo tanto, el que mayormente va a sufrir, ¿quién es? El consumidor. Pues, ¿no?
El que mayormente sufre es el consumidor porque tiene que aceptar lo que en ese momento tiene, del que le brinda, del único que le brinda, pues, ¿no? Y no hay sustitución en los bienes. Es decir, ese bien es el único, por ejemplo, el agua lo brinda solo Sedapal, yo no puedo decir que otra empresa más me lo brinda porque no hay. Igual como sucede con la luz, igual como sucede con el tema del gas. ¿Ya? El vendedor abastece la demanda total del mercado, ahí está. Abastece la demanda total del mercado. ¿Eso qué cosa es? Ese es un monopolio. ¿Ya? Un monopolio. Como el juego, pues, ¿no? Quizás en el juego no es de que tú vas jugando y vas adquiriendo propiedades y vas adquiriendo más propiedades que van a ser tuyas, en algún momento va a ser todo tuyo. Por eso es el juego, pues, ¿no? El monopolio, ¿no? Tiene esa finalidad, ¿no? ¿Quién tiene el mayor poder adquisitivo? ¿Quién se queda con más bienes? O prácticamente todo, ¿no? Ese es el juego. Entonces, aquí en el monopolio tenemos clases, ¿ya? Entre ellas tenemos el monopolio de coalición. Acuérdate que el monopolio de coalición, un ratito, el monopolio de coalición, por ejemplo, es el acuerdo, ay mira, acuerdo o agrupación de empresas con la finalidad de ¿qué? La finalidad de evitar la competencia. Ellos lo que quieren es evitar que otros también ingresen, ¿ok? Y de esta forma les quiten la clientela, les quiten el público que ellos han ganado, ¿me entiendes? Entonces lo que hacen es juntarse, se llama monopolio de coalición. A veces en esta junta, otros adquieren las acciones de otros, o se juntan con la finalidad de ser más fuertes. Entonces, hay diferentes formas. Vamos a explicar en este caso tres, ¿ya? Tres formas de monopolio de coalición. El trust, cartel, holding, ¿ya? Son los tres más fuertes que tenemos, ¿ya? Vamos a ver de qué trata. Ya te he puesto algunos ejemplos. Un momentito, por favor. Un momentito, ahorita veo tu mensaje. A ver, ¿qué dice? Claro, ajá, sí, por ejemplo, claro que sí. Pero acuérdate de que no son los únicos. Ese es el detalle. Ahí podemos hablar de un oligopolio, por ejemplo. Porque tenemos Prime, tenemos Disney, tenemos Netflix, tenemos, por ejemplo, HBO, ¿verdad? Y otros dos más creo que son. No son muchos. No son muchos los que tienen, ¿verdad? Eso vendría a ser un oligopolio, ¿ok? Que dentro de ellos comiencen a comprar y comience ya en algún momento a generarse un monopolio, esa es otra cosa, ¿no? Listo, porque no es el único, pues. Disney no es el único que hace eso. Hay otros más que lo hacen también, ¿no? Pero que, claro, que uno sea más fuerte que el otro como Disney, esa es otra cosa. Pero no es el único. Vamos a ese detalle. Entonces, monopolio de coalición, ¿ya? Vamos a comenzar a decir, ahí está. Monopolio de coalición. Por ejemplo, el cártel. Vamos al cártel primero, ¿ya? El cártel de Medellín. Ya, no hablamos de eso, pero de eso estamos hablando. Proviene de la voz alemana Cartel, ¿no? Asociación de empresas, asociación, se asocian, ¿ok? Escucha lo que te dicen, de la misma rama, es decir, de lo que ellos mayormente hacen, por ejemplo, aerolíneas, o por ejemplo, empresa de telefonía, no sé, ¿no? Estoy dando ejemplos nada más. De la industria, en la que cada una, mira, cada una conserva su autonomía. Entonces, ellos lo que hacen es asociarse a un grupo, se asocian a un grupo, para que de esta forma ellos sean los únicos que puedan llegar a brindar ese servicio en diferentes lugares, claro está, en diferentes países, digámoslo así, ¿no? Y dice que administrativa fijan precios y niveles de producción. Mira qué interesante. Por ejemplo, OPEP. ¿Qué es eso? Organización de Países Exportadores del Petróleo. Ahí está. ¿Qué están haciendo? Un cártel, se están asociando, pero te está indicando, ninguno de ellos pierde su autonomía, su independencia. Su asociación es en el sentido de que ellos sean los que van a acordar qué cosa hacer con ese tema del petróleo. Aumentarlo, mantenerlo, disminuirlo, a eso me refiero. Entonces ellos prácticamente tienen el control de ese tema del petróleo, ¿ya? Porque ellos abastecen al mundo. Entonces, ese vendría a ser la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora último que el petróleo en nuestro país ha subido.
¿verdad? Ha subido el valor y los que manejan, usan petróleo, imagínate, ¿no? Ya cuánto llegan a pagar, es bastante. Entonces, a eso nos referimos con el CART. Cuando hablamos del trust dice, es un conjunto de empresas monopólicas, entonces son empresas que tienen monopolio, hacen monopolio en el país, en un país, bajo una sola dirección, cuyo objetivo es el control del mercado mediante absorciones, fusiones, alianzas. ¿Qué te está diciendo acá? De que esta empresa grande, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país, ¿no? La empresa grande compra a la pequeñita. ¿Qué es lo que está haciendo? Está absorbiéndola, como Pac-Man, ¿no? Va comiendo a todos. A todo aquel que supuestamente crece. Eso es lo que sucede. Por eso es un conjunto de empresas monopolísticas, bajo una sola dirección. Es decir, esas empresas monopólicas me pertenecen a mí, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es comenzar a ver cuál de las empresas que están en el mercado, dentro de donde yo me desenvuelvo, comienzan a crecer. Comienzan a crecer, yo la absorbo al toque. Ese es el trust. Por eso dice control de mercado mediante absorciones, fusiones o alianzas estratégicas. ¿Ya? El holding. El holding, en este caso, vendría a ser una sociedad, empresa, que controla las actividades de otras compañías. Yo controlo la actividad de otras compañías a través de todo, escucha bien, ¿eh? De todo o parte de sus accionarios. Es decir, yo comienzo a comprar acciones de esa empresa. Yo me hago propietario de las acciones de esa empresa, ¿ok? Para controlar sus capitales. Y eso es lo que tenemos más en nuestro país. Eso es lo que está sucediendo. Yo ahora te lo voy a mostrar, no te preocupes. Entonces, acá estamos hablando ya de acciones, ¿verdad? Entonces, yo comienzo a adquirir las acciones de otras empresas. Y eso es algo que lastimosamente ocurre en nuestro país. Y está ocurriendo fuertemente. Fuertemente está ocurriendo. Por ejemplo, acá está. Esto de acá. Ahí está. Estas empresas, ¿cómo adquieren acciones de otros? Es decir, yo silenciosamente estoy adueñándome, ¿no? Claro. Por ejemplo, comercio tiene el 80% de lo que es la prensa, de lo que es la prensa escrita, la verdad, 80%, porque ha comprado otras empresas más que también hacen ese tipo de servicio. Gloria tiene el 80% del mercado, es decir, ya está casi alcanzando lo que es el monopolio, o sea, el único. El tema de las cervezas también, 99%, y ven, por ejemplo, ¿no? El 99%, lo último que han comprado ha sido las cervezas artesanales, por ejemplo. Intercorp, el 90% del mercado, porque ellos tienen un montón de empresas. Intercorp tiene como 100 empresas en nuestro país. Tiene colegios, tiene supermercados, tiene, por ejemplo, cines, ¿me entiendes? Universidades, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, 90% del mercado. Alicor, ¿te acuerdas de que ellos comenzaron a subir el precio del aceite y de otros productos más? Ya, tienen el 85% del mercado. IBCP, que es Credicorp, tiene el 80% del mercado. Estamos hablando de un holding. Una empresa es propietario de la mayoría de las acciones de otras. Y eso es algo que no debe de permitirse. Y en la constitución política está, no el monopolio. Indecopi es el que tiene que combatir esto, pero no se da abasto. O capaz no lo quiere combatir, no lo sé, ¿no? ¿Qué sucederá? No puedo discutir a ello. Entonces, estamos hablando de que lastimosamente eso ocurre. Y poco a poco, eso está generando de que solo el poder se concentre en uno y no en un todo. Claro, es un montón de millones y millones, claro está, porque ellos hacen empresa, pues empresa. Ellos son sociedades anónimas abiertas, claro está, pues tienen muchas empresas. Sus acciones valen un montón, claro está. No he visto, por ejemplo, lo que ha hecho este Tony Stark, que tenemos de la actualidad, que ha comprado Twitter, me parece que ha comprado, ¿verdad? Hace poco, ¿no? Compró el Twitter, ¿no? Y va a sacar celulares, por ejemplo, que dice que van a ser muchísimo mejores que los iPhone porque van a ser señales satelitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, también es monopolio, ¿no? También va a generar ahí, ¿no? Claro. Listo, no tengo mucho tiempo para hablar, pero bueno, vamos a seguir, ¿ya? Van a disculparme de verdad, pero quisiera hablar más, pero a veces es muy corto el tiempo. Ajá, yo también igual.
pero es una visionario, pues, ¿no? Es la visión que tiene, todo lo que toca, todo lo que ve, lo ve plata, pues, ¿no? Lo ve dinero. Eso es, en parte va a ser beneficioso. Y también hay, por ejemplo, lo que usualmente he visto, ¿no? También hay tipo, ¿cómo se llama? Lo que ofrecen acá, lo que es el cable, pero ellos dicen, él te vende y me parece que está cobrando entre 100, $70 mensual, ¿no? Ese servicio, porque es satelital. Es decir, nunca se te va a ir la señal. Bueno, pues no son cosas que él tiene, pues, ¿no? Son estrategias y mira qué tal inteligencia, ¿no? Para hacer todo eso. Monopolio legal. Monopolio legal te está hablando en este caso, te está hablando, por ejemplo, dice, cuando una empresa es la única autorizada para ofrecer un producto de acuerdo con una ley. Esto es lo que sucede con Primax, que ha ido comprando, ha ido teniendo contratos y también ha ido comprando, por ejemplo, lo que son el servicio de los combustibles, ¿no? Es decir, los grifos. Tiene más del 90% en adquisición, prácticamente ya está haciendo un monopolio. Monopolio natural, lo que sucede con Sedapal o Enel, ¿no? Cuando solo una empresa puede ofrecer un bien o servicio de manera rentable. Y eso es lo que sucede en la actualidad. No brindan grandes facilidades, pero bueno, es lo que usualmente tenemos, ¿no? Y el monopolio bilateral es cuando tenemos un productor, un vendedor y un consumidor que tienen poder de mercado. Por ejemplo, acá dice, puede existir un único oferente de aviones, es decir, un ofertante de aviones, y un único gobierno interesado en comprar. Y es verdad. Por ejemplo, en nuestro país cuando compra vehículos para lo que es la policía, ¿quién se lo compra? A alguno que lo va a vender. Pero es el único, es decir, yo soy el único que quiero comprar vehículos, pero capaz hay varios que van a querer ofrecerme, ¿no? Y yo voy a elegir a quién. Entonces, ese es un monopolio bilateral en el cual hay un gran consumidor y un gran vendedor de mercado. ¿Qué tienen que hacer? Negocian. Llegan a negociar para que ambos se puedan beneficiar. Luego decimos también que tenemos el oligopolio, por ejemplo. ¿Qué cosa es el oligopolio? Cuando hablamos del oligopolio, se caracteriza por la existencia de pocas empresas productoras o vendedoras que controlan la industria y muchos compradores. Esto es lo que tenemos en la autoridad. Por ejemplo, mira, para que te asustes. Uh, estos tres tienen el 97% del mercado. 97% del mercado. Imagínate. Y el de acá tiene el 3%. 100%. Es decir, de una patada le han botado a Vitel a provincia, ¿no? Y le han dicho, vete para allá, no vengas a molestar. Y déjanos a nosotros acá. Ellos ya van a concentrar, por ejemplo, grandes cantidades de clientes. Primero es Movistar, luego sigue Claro, luego sigue Entel, en clientes, claro está. Pero mira, tienen el 97% del mercado. ¿Me entiendes? Entonces, y ellos son poquitos, son solo 4, nada más, no hay otros más. Lo mismo sucede con las AFPs. ¿Las AFPs cuántos son? Son 4. Y que le pertenecen también a grandes empresas, como Scotiabank, como BBVA o como Crédito. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, estamos hablando de un oligopolio. Claro, pero en provincia, pues, ¿no? ¿Viste los vietnamitas que ellos mismos traen sus celulares? ¿Ok? Entonces, ese es oligopolio. Se caracteriza por la existencia de pocas empresas productoras o vendedoras que controlan la industria y muchos compradores. Pero tú sabes que los compradores mayormente nos inclinamos hacia lo que vendría a ser lo más conocido, ¿sí? Lo más conocido. Lo que sucede, por ejemplo, con las farmacias. Mira, estas farmacias que tenemos acá les pertenecen a un solo dueño, Intercorp, ¿no? Ahí está. Pero son farmacias que son muy concurridas por la sociedad. En algún momento, ellos hicieron un acuerdo de precios. Es decir, subieron los precios de manera continua. Y en cualquiera de estos lugares lo encontrabas al mismo precio. Esto están acordando. Y eso es algo que no se debe de hacer, no se puede hacer. Está penalizado eso. Pero bueno, estamos en el Perú, hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Lo mismo sucede con las clínicas, por ejemplo, ¿qué hicieron, no? ¿Cuánto cobraban una persona que salía después del COVID? Prácticamente quitaban su casa, porque debía 100.000, 200.000 soles. Entonces, exagerado, ¿no? Es algo exorbitante, imagínate. El precio se forma con cierta rigidez, pocos ofertantes dominan el mercado. Ahí está. Tenemos pocos ofertantes que van a comenzar en este caso a dominar el mercado dentro de esta sociedad. ¿Ya? Y luego tenemos el monopsonio, monopolio del consumidor. Entonces acá tenemos monopolio del consumidor. ¿Cómo es eso?
El consumidor es el que toma la decisión. Claro está que aquí hay un contrato. No te olvides, hay un contrato. ¿Ya? O de la demanda, dice, porque existe disculpa que es un solo comprador que se enfrenta a muchos productores desorganizados. Influye en el precio. ¿Quién influye en el precio? El consumidor. Por ejemplo, Municipalidad de Lima, cuando iba a hacer esa mega obra, que en la actualidad está haciéndose en la parte del Callao, que va a interconectar, ¿no? Lo que vendría a ser el, ¿cómo se llama? El tema del tren, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos hablando, quieras o no, de que eso, la municipalidad llamó a concurso. Muchas empresas se presentaron, pero ¿quién decide? Yo como municipalidad decido. ¿Cuál de ellos le voy a brindar o voy a tener ese contrato con cuál de ellos? Entonces vendría a ser, ¿qué cosa? Un monopsonio, en el cual el comprador tiene la última decisión de qué es lo que va a hacer, de qué forma va a hacer, qué cosa va, en este caso, a realizar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vendría a ser el monopsonio y el oligopolio. Un momentito, vamos a borrar. Un momentito. Allá. En monopsonio también tenemos el tema de lo que sucede con Gloria. En monopsonio en el mercado de lácteos. Gloria le paga lo que quiera a los productores de estos lácteos. Y ellos no se dan cuenta de que los que ofrecen el lácteo, es decir, la leche, pues tienen que también darle vitaminas a los animales, llegar a limpiar el lugar donde se encuentra, darle sus alimentos. Entonces, ese es un problema grave que tenemos. Y ellos, los productores de leche, están reclamando. Pero ¿quién los escucha? Entonces, ahí tenemos también cómo ellos, Gloria, cómo le dice, mira, yo topar esto, no topar lo que tú me pides. Entonces, es algo que lastimosamente ocurre. Y debe de cambiar también. Debe de cambiar, no debe de ser así, ¿no? Porque también son personas que se sacrifican para que puedan tener su negocio. Y no puede ser posible de que uno venga y le diga, yo solo te hago para eso. Lo mismo sucede con otros productores, por ejemplo, los agricultores, también sucede lo mismo. ¿Ok? Entonces vendría a ser el monopsonio. Luego tenemos la competencia monopolística y tenemos el oligopsonio. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de la competencia monopolística, estamos hablando de que es un modelo de mercado en el cual existen muchas empresas que venden bienes similares. Escucha, bienes similares, no iguales, pero no idénticos. Y también existen muchos compradores de estos productos. Es verdad, hay muchos compradores. Diferenciación del producto en el mercado, dice. No existe barreras para la entrada o salida de una empresa al mercado. Y eso lo ocurre en nuestro país, pero no en todas las cosas. Por ejemplo, pollerías hay un montón, de pollerías conocidas a no conocidas, ¿verdad? Cada una ofrece cosas diferentes, cosas distintas. Por eso dice que no son idénticos, pues. Hablando del precio, hablando del producto. Cuando tú te vas a comprar ropa, diferentes lugares a los cuales puedes ir a comprar ropa. De más barato hasta más caro. Celulares, diferentes lugares a los cuales puedes ir a acudir a comprar celulares. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ahí estamos hablando de una competencia monopolística. ¿Ok? En el cual vamos a encontrar muchas empresas que venden, como también muchas personas que también buscan esos bienes. Entonces, hay mercado para todos, de lo más barato hasta lo más caro. Mercado para todos, por eso se dice, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de cosas interesantes, muy importantes, las cuales influyen, pues, ¿no? Influyen dentro de lo que vendría a ser la parte económica. ¿Ya? No te olvides que es importante no te olvides de lo que estamos hablando para que de esa forma podamos tomarlo en consideración, ¿no? Y eso es algo que vamos a comenzar en este caso a formar, vamos a comenzar en este caso a tener, y eso va a ser algo fundamental para que la sociedad pueda en este caso también tener ese tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, boticas tenemos un montón, boticas, ¿ah? No específicamente las que hemos hablado, boticas tenemos bastantes, ¿no? Pero claro, no brindan lo mismo que esas entidades que yo te he hablado antes, ¿no? Las que están acá, ¿no? Entonces ahí, porque ofrecen promociones, ¿por qué? Porque son más pequeñas, pues. No pueden ofrecer lo mismo que ofrecen Cafarma, Mifarma, porque ellos son grandes empresas. En cambio, esa botica que abre por tu casa, pequeñita, no te va a ofrecer lo mismo que te ofrece el otro, pues, ni a balas, pues. Entonces son cosas distintas, ¿no? Entonces vendría a ser una competencia monopolística, ¿ya? Y cuando hablamos de un oligopsonio, hablamos que se caracteriza por la existencia de pocos consumidores de un producto o servicio y muchos vendedores organizados.
Es lo contrario al oligopolio, que en este caso habíamos visto que tenemos pocas empresas, pero acá tenemos muchas empresas y tenemos pocos consumidores, claro está. Ocurre lo contrario, por eso te dice, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos tener a Starbucks, es una empresa que ofrece, ¿no?, diferentes tipos de bebidas, como en este caso el café, como el tema del chocolate. Entonces, ellos le compran el cacao, ¿no?, le compran el café a estos productores. Pero usualmente estos que compran van a ser los que también van a tener un posicionamiento dentro de lo que vendría a ser la parte del precio. Por eso es de que va a haber una gran diferenciación, ¿no?, entre uno y otro. ¿Ya? Claro. En este caso, ¿a qué te refieres? También podría ser, sí, podría ser también. Ujú. Claro, también, sí, sí, podría ser también. Pero acuérdate que usualmente alguien lo ofrece, no es la misma marca que ofrece, ¿no?, sino otros, por ejemplo, ¿no?, que usualmente ofrecen. Como por ejemplo los que venden los agricultores, ¿no?, que venden las verduras, por ejemplo, también igual. Mayormente si es una empresa grande la cual compra, pues igual va a influir, ¿no? Va a influir. Entonces son pocos los consumidores de esos bienes, dice, ¿no? En este caso, y va a comenzar a variar, ¿no? Va a ser muy distinta, la figura va a ser diferente, va a ser distinta, ¿no? Entonces, ahí, a eso nos referimos, en cuanto a la forma como ellos ofrecen, ¿no?, ese tipo de productos. ¿Ya? Listo, muy bien. Vamos ahora sí, a lo que vendría a ser las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntitas. Un momentito, por favor, vamos a las preguntas. Un ratito, ahorita comenzamos. Un ratito. Comenzamos, vayan leyendo, ahí está. Ahorita comenzamos, ¿ya? Gracias por sus preguntas, muy bien, excelente. Han estado participando. Eso es bueno porque así también tú aprendes un poco, tú aprendes más, ¿no? Que es muy importante que aprendas, ¿no? Sobre todo está que te preparas, ¿no? Muy importante. Entonces, vamos a la primera pregunta. Dice, Julia fue a comprar manzanas al mercado de frutas. Pretendía preparar un exquisito pie. ¿Escuchan? No obstante, a cualquier puesto donde preguntaba el precio del producto eran el mismo. Por ello, deducimos que el mercado puede ser clasificado como informal, perfectamente competitivo, de competencia imperfecta o de factores productivos. Clave. ¿Cuál es la clave en la 1? A ver. Muy bien. Excelente. Perfectamente competitivo. Competencia perfecta. B de bonito. Pregunta 2. Cuando los precios son excesivamente altos en el mercado y no hay opción alguna de comprar a alguien más, entendemos que el modelo de mercado que reúne estas características es el monopólico, monopsónico, de competencia perfecta o de competencia monopolística. Clave en la 2. Está bien fácil, ¿no? A ver, pregunta 2, clave. Vamos, a ver, dígame, la clave. Pregunta 2. Muy bien, monopólico. Excelente. A de amigo. La teoría económica sostiene que el mercado de competencia perfecta tiene como característica la atomicidad de mercado, lo cual significa que no haya barrera de entrada, la existencia de vendedores y compradores en el mercado sea muy alta, los precios los determine el comprador o sea el vendedor quien determine los precios. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 3? ¿Cuál sería? No, esa es competencia imperfecta, acuérdate. Estamos hablando de competencia perfecta. Los precios no los determina el comprador. ¿Me entiendes? Claro, la existencia de vendedores y compradores en el mercado sea muy alta, es decir, hay una atomicidad en el mercado, por eso te dice. Es decir, hay muchos compradores y vendedores. Entonces sería la B de bonito, ¿verdad? En nuestro país en varias ocasiones se ha comprobado la concertación de precios, el acuerdo de precios, ¿no? Ya ha pasado en la pandemia, ¿no?, por grifos y cadena de farmacias, lo cual afecta a los intereses del consumidor. Esto debe de ser sancionado por el INEI, la SUNAT, el MEF o INDECOP. 4 clave. Claro. Indecopy. ¿Ok? La competencia, ¿no? Humberto analiza qué hace un vendedor establezca
que hace que un vendedor establezca precios altos y aún así las personas demanden el producto. De lo anterior, esto se debe a que se tiene demasiados competidores, no tiene competencia en el mercado, el producto ofrecido tenga muchos sustitutos o tiene a los órganos reguladores a su favor. Clave en la pregunta 5. Vamos, pregunta 5, clave. Muy bien. No hay competencia en el mercado. No hay competencia en el mercado. Es el único, ¿verdad? B de bonito. A pesar de que el servicio de agua potable recae en una sola empresa, es necesario que sea así, pues de esta manera el agua es más pura, los precios son más elevados, los precios serán más bajos o el control es más eficiente. 6. Respuesta. No, no es eficiente el control. No lo es. Eso no vemos, ¿ah? Pero sí vemos qué cosa. De que si comparamos con la luz, el precio del agua es más bajo que lo que vendría a ser en este caso la luz, porque la luz ha subido no sé cuántas veces. Entonces estamos hablando de la C de casa, C de casita. Cuando vamos al estadio a ver un partido de fútbol, no se permite el ingreso de bebidas, por lo que comprar esto dentro del estadio resulta bastante caro. Que los precios de las bebidas sean tan elevados puede deberse a que las bebidas son de alta calidad, no tienen competidores cercanos, la competencia es bastante fuerte, los impuestos que se pagan son muy elevados. 7. Respuesta. No tienen competidores cercanos. 7. B de bonito. No tienen competidores cercanos. Son los únicos que venden. Pues por eso mismo, ¿no? B de bonito. Marcelo paga un precio bastante bajo por los insumos que compra para su empresa y así poder producir. Se deduce que la empresa de Marcelo actúa como un monopolio, oligopolio, monopsonio o cártel. Clave en la 8. 8 clave, a ver. ¿Cuál sería? Vamos, vamos, tú puedes, vamos. Claro, muy bien. Monopsonio, monopsonio, C de casa, muy bien. 9. Flavia es gerente de ventas en la empresa para la que trabaja y observa que puede elevar el precio de sus productos a pesar de existir demasiados competidores en el mercado, pues cada uno presenta características diferentes. De lo anterior podemos notar que la empresa de Flavia se encuentra en un mercado de competencia perfecta, oligopólico, perfectamente competitivo o de competencia monopolística. 9. Clave. Claro, muy bien, muy bien. De competencia monopolística, de democracia. Hace unos años, Indecopi investigó el caso de la supuesta asociación de los grifos para elevar sin ningún fundamento el precio del combustible, lo que generó perjuicios a la sociedad. De ser esto cierto, estamos ante el caso de la formación de un holding, cartel, monopolio, oligopolio. ¿Cuál sería la clave en la 10? Estamos hablando de un... Muy bien, hablamos de un cártel, ¿ok? Cártel, la B de bonito, ya, cártel, listo. 11. Señale bajo qué estructura de mercado pocos productores con interdependencia determinan el precio del producto. Monopolio, oligopolio, competencia monopolística, competencia perfecta. ¿Cuál vendría a ser la clave en la 11? A ver, 11. Muy bien. Estamos hablando en la 11 de la B de bonito. Muy bien. La 11, B de bonito. ¿Ya? 12. La estructura de mercado en la que tanto el consumidor como el productor tienen poder de mercado se denomina monopolio, competencia monopolística, duopolio. Duopolio es uno solo. Un monopolio bilateral. A ver, ¿cuál sería en la 12 la clave? ¿Qué sería en la 12 la clave? A ver.
¿Qué serían las de la clave? Listo. Duopolio cuando solo son dos empresas, no te olvides. Dos empresas que tienen, en este caso, exclusividad, ¿no? En lo que es ventas o en este caso ofrecer, ¿ya? 12 sería la clave la, muy bien, monopolio bilateral, ¿sí? Monopolio bilateral. En el primero te habla de ofertante, nada más. En cambio, de abajo te habla de ofertante y consumidor, ¿no? Carlos lee en sus libros de economía que en la competencia imperfecta las barreras de entrada son muy elevadas. Entre otras características, esto nos indica que los precios son muy altos, los vendedores cobran muy caro, es difícil ingresar a competir o es complicado bajar los precios. Uno clave. ¿Cuál es? A ver. Uno clave, a ver. La uno. Vamos, vamos. ¿Cuál es la clave en la uno? Vamos, vamos. Dime, dime. Uno vendría a ser la C. Es difícil ingresar a competir. Ahí está. C de casita, ¿ya? C de casita. 2. Teóricamente se conoce que Indecopi es la entidad que sanciona las prácticas monopólicas. Es decir, en nuestro país no está permitido ser una empresa monopolista, bajar los precios tratando de favorecer al consumidor, subir los precios de los diferentes bienes o coludirse para elevar precios afectando al comprador. 2. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, ser una empresa monopolística. Ahí está. La A de amigo. 3. Si las pollerías establecen cada una el precio de su producto, debido a que cada una posee una receta diferente para su elaboración, ¿a qué modelo de mercado se aproximan? Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. ¿Cuál sería la clave en la 3? Claro, competencia monopolística de democracia. Si compramos pan en una u otra panadería, notaremos que su precio tiene una mínima variación, por lo que podemos concluir que este mercado se acerca a un modelo monopsonista, monopolista, de competencia perfecta o de competencia monopolística. ¿Cuál sería la clave aquí, en la 4? A ver, estamos acabando ya, vamos. ¿Cuál sería la clave en la 4? A ver. Claro, competencia monopolística de democracia. La característica para determinar cuándo una estructura de mercado es perfecta o imperfecta sería la cantidad de vendedores existentes, la cantidad de compradores en el mercado, su licencia de funcionamiento otorgada por el Estado o la capacidad de establecer precios. 5, clave. Vamos. 2 preguntitas más y acabamos. Claro, muy bien, muy bien. La capacidad de establecer precios. ¿Ok? Cosa que la perfecta no tiene, pero la imperfecta sí. ¿Te acuerdas? Ahí está. Listo. 5 de democracia. Hay empresas que deben realizar sus actividades y estar solas en el mercado, pues de aparecer otras los precios subirán. En esta proposición nos referimos al cártel, holding, monopolio natural o monopolio legal. ¿Cuál sería la clave en la 6? Con eso acabamos. A ver, ¿cuál sería? 6 clave. La C, monopolio natural. Monopolio natural, no te olvides. Monopolio natural, ¿ok? C de casita. C de comida, no te olvides, ¿sí? Listo, muy bien, culminamos. Muchas gracias, cuídense bastante. Hasta luego, nos vemos, bye. Gracias, gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego.